Buenos días con todas nuestras amigas, amigos que nos sintonizan a través, perdón, Alfonsito, el micrófono. Y espérense que para que se lo vean también usted a través de los 96.5 MHz de la frecuencia modulada estéreo de RTP 96.5 en la provincia de Santa Elena y Guayas, 98.7 en la provincia del Guayas. Y hoy dicen los diarios que es lunes y que es 5 de diciembre, mañana es 6 de diciembre, fiesta de fundación de la ciudad de San Francisco de Quito, porque ese es su nombre con el que fue fundada, ¿no es cierto? Sí. Vendría a ser su nombre de bautizo y su nombre de inscripción en el registro civil, ¿no es cierto? Este distrito metropolitano, ya le pasará a la novelería. ¿Te acuerdas cuántos años México fue DF? Dicen el DF, le quitaron hasta el nombre. Bueno, ahora se vuelve a llamar Ciudad de México. Bogotá, Santa Fe de Bogotá. Buenos Aires, capital federal, ya no señor, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Recuperas tu nombre? Bueno, nosotros lo perdimos hace años, ¿no? Porque tanto Santiago de Guayaquil como Santiago de Cali se olvidaron del Santiago. Santiago de Chile no, Santiago del Estero tampoco, Santiago de Cuba tampoco. Pero bueno, Santiago de los Caballeros en la República Dominicana tampoco, pero bueno, está con nosotros, como ustedes ya vieron aquí, el maestro Alfonso Zambrano Pasquel, que no ha escrito ni un solo libro sobre temas de derechos penales. No ha escrito porque el man ya es electrónico, entonces ya tiene una computadora, él habla y la computadora escribe, me fregó. Pero tenemos un montón de temas, así que ahorita los anoté para no irme olvidando. Comencemos por lo que fue noticia el fin de semana. Han designado a un número de jueces anticorrupción. Preguntas. ¿Era necesaria tal designación? ¿Es correcta la forma de designar? Y tercero, ¿por qué todo es en Quito? Sigue usted, doctor. A ver, primero, la propuesta en algún momento de crear unidades especializadas para combatir cierto tipo de criminalidad, básicamente estuvo de moda en Perú y en Colombia. Incluso por las razones particulares de ambos. Claro, más que todo, más que por delincuencia organizada, por el tema terrorismo. Y incluso en Colombia y también en Perú se llegaron a crear jueces sin rostro. Pero hay sentencia de la Corte Interamericana, una muy emblemática contra Perú, donde la Corte Interamericana se pronuncia por contrario a la convención y a cualquier constitución que haya jueces con el rostro cubierto. ¿Por qué desaparecieron los jueces sin rostro? Porque el sistema interamericano dijo que eso no era legal, que él tiene la ciudadanía el derecho a saber quiénes son los jueces que van a juzgarlo. Y eso ya pasó de moda. Ahora, ¿para qué crearlos? Hay un total de 44 tipos penales, de los cuales 7 estarían vinculados a casos de corrupción, peculado, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito, más testaferrismo, tráfico de influencia y oferta de tráfico de influencia, que es una cuestión que nadie entiende, pero además nadie está preso por eso ni condenado. Ahora, Claro, eso es lo que decía en Alemania un gran jurista, padeció Wilfried Hasselmann, derecho penal simbólico. Ah, claro, es simbólico. Cuando aumentan las penas, como ocurre con un proyecto de ley, eso es populismo punitivo, al que también podemos conversar. Perfecto. Por esas modas. Entonces ahora... ¿Crees que sí son necesarios los jueces anticorrupción? No, porque requieren fiscalía especializada, que no la hay. Requieren mira, si estamos pensando, porque no está hasta donde yo recuerdo, por ejemplo, el tema de el lavado de activos. Pero fíjate, ahí está la UAF, el SRI, la Fiscalía de Comunidad Especializada, y uno escucha a los que más saben en un área específica como esa. Se estima que por temas de corrupción, porque a la final, ¿qué es el lavado de activos? Es el momento culminante. Alguien se enriquece ilícitamente con contrabando, con peculado, que asalta bancos, que defrauda al Estado. Por ejemplo, yo soy un narcotraficante y tengo que limpiar la plata. Claro, ¿qué tienes que hacer? Tienes que lavar o blanquearlo. Cierto. Y ese concepto de lavado o blanqueo viene de la década de los años 1920 del siglo anterior, porque en Estados Unidos alguna vez conversábamos, la mafia italo-norteamericana tenía mucho dinero suelto y decían, no querían llevar el dinero a los bancos porque ya había el problema del Al Capone. Por evasión tributaria marchó, entonces por delito tributario. ¿Qué hacemos con este dinero? ¿Cómo lo legitimamos? Entonces, por eso nacen el negocio de las pizzerías, los restaurantes de Nueva York y el negocio de las lavanderías. Acuérdate del Padrino, pues de la trilogía. Lavando dinero, pero en escala gigantesca. Bueno. Claro, entonces, por eso surge la idea de las lavanderías de Nueva York, por eso porque hay lavado de activos por ahí. Ahora, yo he leído y he escuchado que se calcula entre 3.000 y 5.000 millones de dólares por año que se lava en Ecuador. Yo creo que se quedan cortos. Sí, yo creo que se quedan cortos.
Pero lo interesante es que cuando la Fiscalía presenta cuadros, bueno, ¿y cuánto han podido aprender, decomisar? No, 40 millones de dólares. Nada. Por eso digo. Su cifra, la más baja, 3.000, no es nada. No es nada, por eso te digo. Entonces, ahora, como bien preguntaba, ¿por qué el centralismo se mieste en esto? Entonces, yo dije, bueno, si fuese necesario, ¿por qué no 3 regiones? Quito, Cuenca, Guayaquil. Como los 3 departamentos del departamento del sur. Así es. Claro, además de estos 7 delitos, hay otros delitos, algunos que están por la novelería en el Código Orgánico Integral Penal, porque delitos... ¿No te gusta mucho el código? Mira, yo conozco bastante del tema normativo, trabajé en el proyecto de Código de Procedimiento Penal, que es el segundo libro del Código Orgánico Integral Penal. Pero en el tema de la inflación, y tiene cosas interesantes el Código Orgánico Integral Penal, como la asistencia penal internacional, de la gente encubierta, pero lo cual se puede... En general, ¿te gusta o no te gusta? Hay un excesivo punitivismo, con una cantidad de tipos penales que nunca se aplican. Apartheid. ¿Qué es la apartheid? En Sudáfrica, pues, hermano. Bueno, pero está en el Código Orgánico Integral Penal. Delito inexistente. Sí, delito de odio. Pero si es un país de mestizo, porque es negro contra blanco, es la novelería. No, ese lo crean para acusar de delito de odio a cualquiera que dijera algo que no sea políticamente correcto. Ese es un delito con mala leche. Sí. La desaparición forzada de personas, el tráfico de migrantes. Perdón, la desaparición forzada de personas no se llama secuestro. No, es que en el secuestro, mientras no declaren a la persona, en el secuestro sí hay una desaparición momentánea. Claro. Se considera que es desaparición forzada cuando después de cierto tiempo ya no se le encuentra. O sea, mejor dicho, te mataron. Sí, sí. Y por ejemplo, ahí hay un delito que tiene que ver con la ejecución extrajudicial. Okay. Ahora, si tomamos este delito, imaginémonos centralizada, además que son, hasta donde yo conozco, porque vi la lista, apenas 2 jueces que van a trabajar como jueces de garantía, bajo un tribunal que, como ahora se utiliza por sortear un tribunal de 3 para la audiencia, para la etapa de juicio, más una sala especializada. 2 más 3, 5, una sala son 3. Son como 14, no son más. Sí, más o menos que son 14. Si la corrupción es un cáncer que hecho metástasis en la sociedad ecuatoriana, y tú nombras 14 jueces, pero sí, es una locura. Es broma. Es una locura. No, eso yo no le veo futuro, más allá de que haya gente... Me refiero a algunos de los designados, gente de buen perfil académico. Eso no discuto, yo que 14 para la corrupción que hay aquí no es nada. La eficiencia operativa no, por eso. Ese es el tema. Que tiene que haber eficiencia operativa. Y los primeros filtros, porque además, filtros de selectividad en cierto tipo de delitos, va a ser el SRI, va a ser la UAF, etcétera. Sí, pues ya están ahí. Están ahí, entonces la Fiscalía podría ser más operativa, pero... Esto va a traer una congestión terrible, porque entonces el argumento será, es que no podemos hacer más. Además que el tema de estos delitos, que son delitos, por un lado delitos transnacionales, delincuencia organizada, y se habla ahí, se dan una serie de estándares que causen alarma social, que hay una grave afectación, es decir, mira, ese es el cuento de nunca acabar. La corrupción, el único requisito que necesita pasar corrupción es que sea corrupción, no me venga, porque yo conozco casos de corrupción, y tú mucho más que yo, que nunca causaron pues alarma social, y dejaron de ser corrupción, no. No, y hay otros mecanismos como esto, yo cada vez soy recurrente, y le digo, a ver, la ley de extinción de dominio, en su marco original, servía. Podemos discutir, porque alguien me ha dicho, no, doctor, pero la imprescriptibilidad, pongámosle 40 años, que es el tema de la prescripción, ya, zanjemos ya, pero que sea retroactiva sí o retrospectiva sí. Mira, ejemplo, en Brasil, Odebrecht, en el acuerdo que hace con Estados Unidos, que Estados Unidos le faja una multa de 2.600 millones de dólares en diciembre del año 2016. No, la que le metió con Suiza, a mitad. Claro, entonces, en Estados Unidos, ellos dicen que fueron como 800 millones de dólares que utilizaron para corrupción. Las publicaciones de gente que investiga en serio, del Globo de Brasil, dicen que fueron 3.500 millones de dólares. Mira, en este momento, con la ley de leniencia, que es como lenidad, más la ley de extinción de dominio, y ojo, sigue Andrade Gutiérrez, OAS y Odebrecht construyendo, son mega empresas en Estados Unidos, aeropuertos, autopistas. Es que Odebrecht dijo, pues yo te pago, pero dame trabajo para pagarte. Claro,
Claro, hay cero corrupción y cero sobreprecio en obra pública. Pero ¿sabes cuál es este momento con esta ley de leniencia y de extinción de dominio? No van a quebrar estas mega empresas. Han llegado a acuerdos reparatorios con el gobierno brasileño. ¿En cuándo está fiado el acuerdo reparatorio? ¿Con el brasileño ni con el ecuatoriano? Nada, pues. Como yo digo. Somos los pelotudos de la película. No, yo creo que alguna gente se enriqueció con el tema. Okay. Yo puedo decir por qué. Mira, en Brasil, para que se conozca bien, estas grandes mega empresas han llegado a acuerdos reparatorios con el gobierno brasileño que llegan a $3.000 millones. Más 3.000 con Estados Unidos, más otros 5.000 entre Estados Unidos y Suiza, van 11.000 millones y los manes los están pagando. Y claro. ¿Cuántos se habrán ganado? Porque era la empresa más grande que tenía un activo entre empleados y administradores de más de 200.000 personas. Claro, y la otra Andrade Gutiérrez, no se quedaba atrás. Y OAS también. Y la otra OAS. Son mega. Entonces, esa es una mejor manera de pensar en el combate a la corrupción con la ley del activo, pero esa la dejaron cercenada porque era un tiro en el pie y así. Pues, para poder proceder a incautar, declarar la extinción de dominio e incautar, hay que terminar el proceso penal. Entonces no saca la ley. No, pues que el gran objetor de eso fue el hombre de la silla de ruedas. ¿Qué va a pegarse un tiro en la silla de ruedas? Entonces digo, cuidado. Aunque no viene al Ecuador, ¿ah? Lenín Moreno es el principal objetor de la ley. Porque le dijeron, oye, ten cuidado, mira el rollo que nos vamos a meter. Entonces se objetó y a la final quedó como está, que sirve para poco y para nada. ¿Cuántos casos hay de no hay? Ninguno. Vamos a otro tema. Estamos, la asamblea, ese antro, porque yo me acuerdo de los congresos de antes. Esto es un antro. Están un proyecto de reformas al COIP que básicamente, para variar, aumento de penas. Ya. Mira, se le han cogido el otro tema, que es el eliminar la tabla de consumo, en la que yo tengo opiniones mixtas, pero en el primero, del aumento de penas, se llama populismo penal. Sí, notificado en serio. A ver. Pero ya con acumulación de penas que lleva 40 años. Pero no la suman. Ahí tiene el caso del señor Glass, que no le suman las penas. Lo que pasa es que, a ver, en España, en el 2016, hay una sentencia del Tribunal Supremo Español que va en la línea de la acumulación. Pero es que, como yo digo, hay que tener en cuenta el marco normativo. En el caso del ciudadano Glass, hay que tomar en cuenta cuál era la ley vigente al tiempo de los hechos. Entonces, en la civilización las leyes no cambian como camisa. Cambia, pero siempre que la ley, si una ley anterior beneficia más que una ley posterior, se aplica a la ley anterior por el principio de la favorabilidad y el principio de la ultraactividad de la ley, o sea, supervive. ¿Pero tú crees que en caso de delito contra la administración pública, robarle al Estado, que es robarle a los 18 millones de ecuatorianos, algunos de los cuales se están muriendo de hambre, debe de tener cosas favorables? Yo creo que hay privilegios a los cuales no puede acceder todo el mundo. Pero mientras no cambie la ley, sí, además es tema penal. Teóricamente hablando, o sea, yo no creo que por ejemplo, un asesino en serie, un violador de criaturas, o un individuo que se ha enriquecido hasta la madre robándole al Estado, yo no le aplico ninguna favorabilidad, pero yo le aplico otra cosa. Sí, de acuerdo en ese tema. Pero mira, la ley está como está. Okay. Nos guste o no nos guste. Entonces, hay un tema de aumento de pena. El tema de la tabla. ¿Qué tan grande es el aumento de penas? ¿De qué tamaño estamos hablando? No sé, un 30% en algunos delitos. Eso es populismo punitivo. ¿Subieron las penas? Sí, mira, yo te digo comparativamente porque ese tema de las tablas es un tema que se discute y a veces no se lo entiende bien. A ver, hay dos tablas. Pongo aquí la mano izquierda, la tabla. Mira, antes había casos de transportadores de droga que no son los dueños, a veces sabe o no sabe o sospecha, pero había transportadores que, como era 1 o 2 toneladas de cocaína, le llegaron a pagar hasta 25 años y no eran los dueños del negocio. Entonces, no eran los dueños. A mí me parece que la tabla, no es que me parece, estoy convencido. Tabla de consumo. No, es que la tabla es penal. Hablando de otra cosa, tú ya. Es que hay dos tablas, la tabla de penalización. ¿Ya? Entonces ahí me parece que la afectación del bien jurídico no es lo mismo 1 o 2 kilos de cocaína que 1 o 2 toneladas. A mí me parece que está bien que en el caso de las toneladas la pena sea mayor. Obvio, entonces yo estoy de acuerdo. Cada tonelada tiene 1000 kilos.
Claro, yo estoy de acuerdo en el tema del monto de la pena en función de la cantidad de droga. Okay. El otra es la famosa tabla de consumo, como han llamado, que está mediante un reglamento creado. Primero una que se fue derogada porque es un absurdo, es una estupidez. Ahora, ¿cuál es el tema? Cualquiera que sea la cantidad. Primero, el drogodependiente no deja de serlo con o sin tabla. Correcto. Ya. La Constitución nuestra, el Estado ecuatoriano, mientras no la cambia, en el 13.4 dice que la drogadicción es un problema, o consumo es un problema de salud pública. Y que no podrá no puede en ningún caso ser penalizado. En ningún caso. En ningún caso. Okay. Entonces, mira, ¿cuál es la diferencia entre un joven drogadependiente, pobre? Él empieza por llevarse algo de la casa y lo vende, después ya le dan hasta las primeras dosis gratis, después le dicen, ¿sabes qué? Pero mejor dedícate al microtráfico y te fumas la ganancia, y finalmente le dicen, oye pelado, si tú quieres tener más dinero puedes ser sicario, y aquí está hecho, te compras un carro, una casa para tu familia, y muchas familias pobres dependen de esa economía del crimen. Lamentablemente verdad. Entonces, frente al joven cuyo padre tiene recursos, se le va a poco porque fumando él mismo tiene recursos, o él tiene su propio negocio, entonces una parte distribuye para el tema de la droga y otra parte él no tiene necesidad de delinquir. No, pues. Entonces esa es la diferencia, porque si tú pones 0.20, lo que fuera la cantidad, y llega la policía y la policía lo encuentra con una cantidad mayor, lo deja detenido porque está por encima del umbral. Lo consideran microtráfico en vez de consumo. Lo consideran, sí, porque tiene una cantidad mayor que la permitida. Porque el consumo no puede, por consumir no lo puede meter preso a nadie, ¿correcto? En Ecuador no es delito, ni el consumo, ni la tenencia para consumo. Perdón, el Estado de Nueva York, que acaba de firmar el gobernador, la legalización del uso de la marihuana, que es droga, con fines recreativos. Sí, van a ver al patadón, seguramente. Los fines recreativos, estoy imaginando que yo, mis nietos de grande, ¿verdad? Y digo, ¿qué fines recreativos? ¿Qué invento de los gringos, no? Es más, el papel aguanta todo. Sí, entonces, pero fíjate... Mejor dicho, hubieran puesto, está permitida para ponerse grifo, déjate temas recreativos. Pues, ¿de dónde viene eso? Es que la Convención de Viena en 1900... la del 61 de Naciones Unidas. Eso. Claro. Vamos a la pausa. Tanto, dale, gracias. Este tema de la penalidad. Convención de Viena. Sí, año 1961. Tiene 61 años. Claro, creyeron que se podía combatir el tema del delito de tráfico de drogas ilegales sancionando al consumidor. De ahí viene la idea. De ahí viene. Claro, 60 años. Entonces, incluso Estados Unidos aplica pena al consumidor, tanto en los estados que es ilegal. Claro, tanto que el presidente Biden va en la línea de dictar un indulto, además que como está en campaña preelectoral todo vale, que es una enorme cantidad de personas drogodependientes que están sometidas a procesos por consumo, no por tráfico. Pero yo estoy de acuerdo con los indultos, sí es por consumo. Entonces, también, mira que en Argentina también fueron en esa línea de penalizar el consumo. Y lo cual, pues, a pesar de que la academia, juristas como el mismo Raúl Zaffaroni o José Sáez Capel, dice, la persona mayor de edad que no tiene problemas mentales, que nadie le induce, es libre de hacer con su vida lo que quiera. Mientras no le haga daño a terceros. No le hace daño a terceros, no induce que nadie consuma, no vende, ¿por qué tiene que penalizar? Y en Argentina ha habido casos interesantes de algún tipo que tenía un negocio, le allanaron el domicilio, se le llevaron sus plantas de marihuana que las tenía muy bien cuidadas, sometidas a control de calidad, consumo personal. Y él fue a tribunales y peleó, y le dieron la razón. Yo no le devolvieron las plantas. El monche final es que él pedía que le vuelvan sus plantas en el estado que fueron decomisadas. Ya no pudo, ya no pudieron. No, ya no podíamos ya las plantas. Pero entonces lo tenían que indemnizar. Claro, pagarle. Entonces, pero esta es una discusión. En Ecuador no hemos tenido la discusión porque nunca fue delito el consumo. ¿Tú estás de acuerdo con eliminar la tabla de consumo? Para evitar la que llama Elías Carranza, el director de la NUL, la criminalización de la pobreza. Ya. Pero entonces tiene que ir de la mano que bajo ningún concepto a un consumidor lo pueden llevar preso. Así es. Ya. El tema está en que la gente que está en la cárcel, el 28% está por temas de droga. Es una brutalidad. De los cuales el 40% son jóvenes, en su mayoría drogadependientes. El punto está en que tú dices, bueno, creo que la Constitución tendrían que estar libres, y yo digo, son una bomba de tiempo. Lo pones libre y ¿de qué va a vivir? Déjame adivinar. No tiene ni trabajo, ni tiene educación. De vender. O de otra cosa peor. En la clase, claro, ahí tiene la clase primaria
del sicariato a la cárcel. Uno de los robos. Sí, pero para ponerlo más barata, sí, más fácil es robar. Pero más gana matar. Ah, no, puta. A ver. Pero mira esta semana qué penoso, doloroso y cierto. El director de la cárcel del Inca, dice tú. El director de la cárcel del Inca, que es un mensaje de la delincuencia organizada. Así es, porque es un militar en servicio pasivo. Sí, es un policía en servicio pasivo, un coronel. Claro, porque es que la delincuencia organizada le pone límite al Estado hoy. Dice, a mí no me mueves de aquí. Y pasó que movieron a Bermúdez, un narco venezolano que lideraba la cárcel Inca. Y increíble, la cárcel Inca es una cárcel muy tranquila, hasta hace unos 6 años. Hace poquititito. Sí, yo alguna vez iba a visitar a un paciente, como yo le vuelvo un preso, que era por un problema de extradición. Y estaba sobrepoblada, pero era una cárcel muy tranquila, salvo que una entraba olía a base, marihuana. Bueno, era lo normal. Que huela, Roger y Galet. Sí, entonces era lo normal, pero no había el nivel de violencia que hay ahora. Pues yo iba a ver a uno... Oye, es que ni en la hacienda había el nivel de violencia que hubo últimamente. En la Increíble. hacienda te mataban, pero por mal reparto, por meterte con una mujer ajena, por algún problema. Pero aquí ya lo que se pasó fue Mira, como mueven algunos de los líderes, ahí se acaba. matan al director de la cárcel. Entre 5 o 3 semanas, porque ese es el mensaje, no nos muevan. Que es el mensaje que hay en Guayaquil y es porque no mueven a nadie. Porque Bueno, movieron a unos, pero los pabellones 8 y 9 no han entrado. No, ahí no entran. Y creo que no van a entrar. Y lo otro grave es el asesinato miserable a un policía, que es un policía de línea, de servicio 40 activo. tiros. Si estás hablando de este fin de semana. Sí, le claro. dieron 40 tiros. Mira, yo no Porque creo los que gringos llaman overkill. no es ni siquiera acto de venganza. Es una... Mira, ¿Otro aviso? Claro, es un aviso de lo que puede hacer la criminalidad violenta al señor Estado. Entonces, el tema es muy Cuando el complicado. señor Estado se queda sin señor y es solo un Estado, la criminalidad hace lo que le da la gana. ¿Qué es lo que nos pasa hoy? Exactamente, así de, El se nivel moleste de quien se moleste. violencia, así no se trata de echarle la culpa a nadie en particular, ¿no? Simplemente hay que admitir la inoperancia, la falta de efectividad, la falta de medios, no hay Y yo me tecnología. iría hasta señalar, quisiera tu opinión, sabes que la Constitución y la sociedad es un entelequia y la Constitución es la que rige el entelequia, es un pacto social entre la gente que le abdica sus libertades a una cosa llamada Estado para que el Estado a su vez le dé cosas, entre ellas la seguridad, ¿no es cierto? Pero entonces el Estado es el primero en romper la Constitución. Sí. ¿O tú te sientes seguro aquí? Porque yo no. No, de ninguna manera, ni en tu propio domicilio, porque No. te pueden avaliar la casa, te pueden poner un taco de dinamita. Y y encima, otras cosas. desde que Correa nos desarmó y Moreno y Lazo lo acolitaron, el delincuente te asalta sabiendo que tú no puedes responder. No, además hay un contrabando de armas que es la primera economía mundial subterránea Y pasa- sin control. Antes se creía que solo venía por Perú, falso. Viene vía Colombia de Estados Unidos. Pero claro, además el ingreso en container que no son Ujú. chequeados, así como no hay control para la salida, No hay tampoco control para hay la control entrada. para el ingreso. Mira, el Ministerio de Finanzas maneja el SRI, dependen del SRI y la aduana. El SRI ha hecho un gran trabajo, porque no se le puede negar que ha hecho un gran Tiene la trabajo. mejor base de datos Con que hay en el todos país. los problemas No, que la- puede haber tenido, el SRI hace un gran trabajo y actualmente está de director zonal, un excelente funcionario de carrera del SRI, un gran nombramiento. Pero la aduana, hermano, en la aduana no pasa nada, no cambian nada y todo es la misma M. Pero M de M. Aquí estábamos hablando de regreso. Estamos hablando de varias cosas. Primero, a ver, ¿por qué estás a favor de derogar la tabla de consumo? Que eso no lo oyó la gente de la radio. Esa es la criminalización de la pobreza en el sentido de que una tabla de consumo significa que si pasa el umbral de la tabla, se queda detenido porque, como decía bien, se presume que la cantidad para el microtráfico, pero se olvidan de algo. El consumidor es una persona dependiente o adicta o enfermo que requiere drogas por el síndrome de abstinencia y por demás. Entonces, si encuentra la posibilidad de adquirir droga a un menor precio, va a comprar, olvidémonos del riesgo. Más, claro. Entonces, esa es la gran diferencia, y por eso decía es criminalizar la pobreza, como decía Elías Carranza, director de ILANUT, porque el que tiene recursos o dinero, ese puede comprar de a poco, todos los días algo, y no pasa el umbral. Además que tengo una observación. Para mí, lo que diferencia a un vendedor de un no vendedor, en cualquier caso, pero en el caso concreto de la droga, es la intención de vender. Yo puedo tener 1 kilo para mi consumo. No soy vendedor, pues. Soy consumidor, pero con 1 kilo me voy a la cárcel. Por más consumidor que sea. ¿Por qué? Por la tabla. Por eso la tabla debe ser. Y racionalmente,
caso a caso examinar, a ver Exacto. si es, Exacto. a ver si es, porque claro, si a alguien le encuentras tú una buena cantidad, 80, 100, 200 sobres, señor, y usted, no, yo soy consumidor, si usted de qué vive, Sí, claro. Sí. Sí. ¿cuál es su negocio? Claro. ¿Con quién trabaja? Exacto. Ah, usted no tiene debes presumir que esa droga es para el Me quedó tráfico. claro. Tema hiper discutido, hiper debatido, y para variar la sociedad de llorones, enemigos del Estado, llamados estos individuos de los derechos humanos, ya pegaron el grito al cielo. El mayor de 16 años y menor de 18, si quiere, facultativamente, elige al presidente, vicepresidente, a toda la asamblea, a los alcaldes, los prefectos, los concejales y las juntas parroquiales, ¿no es cierto? ¿Me olvidé de alguien? No, a eso elige a todos. Pero si ese mismo menor de 18 y mayor de 16 le mete 15 tiros a los dos, puta, ¿es menor de edad? No puede ser, por menos. Mira, y esto no hay que olvidarlo, hay que ser recurrente recordando lo que pasó con el fiscal Edgar Escobar. El sicario, el principal ejecutor. Fiscalito. Sí, fiscalito. Y le decían fiscalito, fue mi alumno, le decían fiscalito porque... sí, era hasta medio, como se nos mantuvo, medio jodido. A veces cerrado, medio terco. Yo una vez le decía, mire, Edgar. Sí, mire, claro, fue un compañero, pues, los dos fueron alumnos míos. Le decía, mire, Edgar, el mejor fiscal de ese maestro recién es el que busca la verdad, no el que acuda siempre. Pero maestro, yo cumplo con mi trabajo, yo no digo que usted no cumple con su trabajo. Sí, pero busque la verdad. Exacto. Exacto. Entonces El maestro Roxín es el que tú me nombras siempre, un tal Klaus Roxín. Claro, Roxín, alemán, para sí, variar. sí, para variar, casi Tipo bobo, que no sabía mucho de derecho, ese es el que te vive todavía, está vivo. 91 años, está lúcido. Casi 2 metros mide. No, Pachuzo, ese es de mi tamaño. Más o menos. Subido una escalera, pues. Sí. Ya bueno, okay. Entonces, ¿qué dice Roxín? La búsqueda de la verdad, ¿no? Sí, el mejor fiscal es el que busca la verdad. Y decía Edmundo Durán Díaz, mi compadre y amigo, decía pero decía mi papá, en un pie descanse, mi papá dijo Manavita, era típico, mi papá, sí, todos los días me acuerdo de mi papá por la ocurrencia que tenía, que un pie descanse, decía mi papá, Manavita. Jodido descansar en un solo pie, pero el mundo Durán decía, sin pruebas no se puede condenar. No, sí, obvio. Entonces decía, el mundo Durán decía, lo que no está probado en un proceso no existe. Exacto. Esa era una lógica del mundo Durán impresionante, tiene una claridad para decir las cosas. A mí me dijo una vez un abogado en inglés, en Hong Kong, Baker McKenzie, que es el bufete más grande, el segundo más grande del mundo, en un tema de una compañía que debía plata, yo manejaba la parte internacional de Banandera, me dijo, vea, me dice Rodolfo, en una corte de justicia, ¿ya? No importa ni lo que usted sospecha, ni lo que usted imagina, ni lo que usted supone, ni lo que usted cree, ni lo que usted sabe, ni lo que usted le contaron. Solo importa lo que usted pueda probar. El resto, no importa, cero. Lo que dijo Duarte. Y veía un caso histórico donde a la final el Citibank buscaba pruebas contra una persona que falsificaba los cheques de viajero y todo en Francia, pero es de ascendencia española, y un caso real. Y a la final ya con las pruebas que tenían lo toman preso, después de haberlo perseguido años con la policía francesa. Y el tipo muy hábil, albañil, ignorantón, pero muy inteligente. Y le dice, porque le había inundado de cheques de viajeros ya en Holanda, en México, lo tenía loco en Bélgica. Y le dijo, quiero conversar con el director de esa unidad de investigación del Citibank, y le dice, mire, el tema está en que van a seguir habiendo cheques. A mí me llevan preso, pero ya está, la onda sigue. No, pero nosotros queremos la pena más alta. Yo le propongo un acuerdo, que yo le devuelvo las planchas. Le devuelvo las planchas para falsificar, porque era un trabajo impresionantemente bueno. Le dice, pero no, yo le devuelvo las planchas, no va a haber más falsificación. Pero dice, porque a estos ritmos que van, sí, dice, pero si te no va a quebrar. No va a quebrar. Pero es un desprestigio para el banco, nadie cree en el banco, y el banco lo va a votar a usted, por ineficiente. Tipo inteligente, le dice, mire, le entrego las planchas, le entrego lo que tenemos de producción de los cheques de dinero, y usted tiene que considerarme un dinero a mí, para poderme retirar tranquilo. Llegar a un acuerdo reparatorio. Hay una película, pero este era un americano, el famoso Frank Abagnale Jr., que falsificaba los cheques de Pan American y todos los cheques. Llegó a un acuerdo y luego terminó trabajando para el FBI. Y luego ahora sí sabe lo que es consultor contra el fraude y está millonario. Claro, y en el caso de este tipo, que se le dan dinero, entrega las placas. ¿Pero qué sería el negocio? Y cuando le dice al investigador francés, al investigador norteamericano del Citibank, dice, pero ustedes perdieron. Le dice, no. Dice,
Mire, el banco no se desprestigió, No. y eso lo que vimos es apenas una propina. Sí. Así que el banco sigue vigente, ¿no? Así sí se negocia con la Entonces, delincuencia ¿qué hacemos con la organizada. mayoría? Mira, Yo sugiero bajarla de... Ya. Vota a los 16, entonces eres mayor de edad a los 16. Mira, en la Convención de Naciones Unidas de Niñez y Adolescencia de la década de los 90, que es un paradigma mundial, no entró a discutir la edad de la imputabilidad. Bueno, hay países como Estados Unidos y Gran Bretaña donde no importa tu edad, sino la gravedad del delito. Ellos van directo a eso. Sí, Estados Unidos tiene una fórmula mágica, como yo digo, el sistema norteamericano. Los jueces le preguntan, lo que pasa también con los psicópatas y los que tienen personalidad irreversible, tiene capacidad de culpabilidad. Entonces, claro, los expertos si tienen capacidad y lo llevan a juicio. Ahora, en Estados Unidos pasaba que la pena de muerte se aplicaba a los delincuentes jóvenes por ese tema de que tenían capacidad de culpabilidad sin importar la edad, y eran en su mayoría negros y con problemas de retardo mental. Entonces, hoy hay una moratoria para la ejecución de la pena de muerte en Estados Unidos a los delincuentes jóvenes. Ahora, el problema está en lo siguiente. Esta delincuencia joven es reclutada, también se convierte en sicario, por eso hablaba del caso de Edgar Escobar, donde incluso lamentablemente ese día no había ni un policía en el edificio de la Fiscalía del Guaya y una UPC en la esquina. Pero igual lo dejaron ahí, lo asesinaron. ¿Realmente o por coincidencia? Es una extraña coincidencia, para decirlo de alguna manera. Así es. Ahora bien, mira, ¿qué pasa? Ese joven se fugó y ya lo recapturaron. Sí, pero es que de ese centro de rehabilitación de menores se han fugado desde que yo tengo uso de razón, lo leo en el periódico. Que no es hay- una alcahuetería. Yo hice un trabajo de campo alguna vez con alumnos del Instituto de Criminología sobre delincuencia juvenil. ¿Sí? Hay un libro publicado por mí. Las condiciones, porque no te dan acceso a información, las condiciones en que están los jóvenes delincuentes. El que es un poco mayorcito, o sea, penosamente, está violando al menor. No, la promiscuidad es terrible, hacinamiento. Entonces, mira, bajar la edad, sí. Pues se está pensando en que podrá ser a 16 años. Claro, a la edad que votan. Porque yo digo, si tú para votar necesitas discernimiento y voluntad, ¿no es cierto? Sí. Y para matar también. Pues. El Estado está presumiendo que tienen capacidad. Exacto. Consecuentemente, podría ser razonable bajar a 16 años. Pero sabes que hay un tema que no se ha considerado ¿Cuál? hasta ahora, que es el siguiente. A ver. ¿Qué pasa con un joven que comete delitos? Que además es una persona que... Espera. Esta pausa chiquitita de un minuto. Y después lo volvemos Ya, que esa persona tiene primero la inimputabilidad por edad, Correcto. pero súmale que es una persona que puede tener problemas mentales. Ya, Caso- pero esa es otra cosa. Claro. Pero es de menor de edad. Claro. Pero el caso de Hermosa, pues, El era un asesino de en los serio. taxistas que- De los 14 años asesinaba a los degollaba. No sé si alguna vez violaron a la mamá, a la hermana, a Claro, la tía, a pero- la tía. pero- El tipo tenía temas contra taxistas Sí. y contra policía. Sí. Y los degollaba. En ese tiempo podía estar hasta 4 años y puede estar hasta 8 años. Salió y siguió degollando. Claro. Un día la policía se inventó un enfrentamiento y lo mató. Sí, Ahora, porque se inventó el enfrentamiento. claro, pero ¿qué hacer? ¿Qué haces con esa persona que es irreversible y recuperable? Yo estoy pensando en que ese tipo de joven que es inimputable por razones de edad, debe ser considerada también la imputabilidad por razones mentales, y allí debiera funcionar Siempre y me- cuando, pero con el perito... Pero claro, pues, ya. como tipo Hermoso. Ya. Entonces ahí surgiría la Entonces, llamada... tiene que ir a un instituto, pues, de Claro, por vida. hay llamada la sentencia indeterminada, Claro. que es una medida de seguridad. Correcto. Que hace 100 años la propuso el genio del derecho penal, don Luis Jiménez Azúa, el más importante penalista. Su tesis doctoral, hecha en Alemania con Frank von Lis, se llama, porque existe la tesis, sentencia indeterminada. Este es el mismo Jiménez de Azúa, republicano, que se exilió en México por la guerra civil. El presidente de la República Y, en exilio. ok, ¿y entonces qué hacemos? Yo pienso que hay que considerar, primero, bajar la edad. Ya. Me parece Segundo, razonable. En segundo lugar, ¿Qué aumentar? considerar que A ver, en el tema Jóvenes. A mí me pareció... antes que olvidarme decir algo. Ajá. Un dato interesante que lo vamos a volver a recalcar y repetir, porque esto hay que hacerlo y deberían hacerlo más empresas. En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que fue el 25 de noviembre, el famoso 25N, Ajá. ¿ya? La CNTS realizó un conversatorio virtual con el experto Tim Kroger y colaboradores de la corporación. Los participantes reflexionaron sobre la importancia de las masculinidades positivas. ¿Qué? Pregúntale a los participantes. Pero en todo caso, está bien que las empresas, en este caso como CNT, apoyen todo tipo de cosas que deben eliminar la violencia contra la mujer, porque la violencia contra la mujer, la verdadera, la plena, la completa,
es bastante más que la que sale en los medios de comunicación, pero multiplicado por cuánto, dirías tú, que la verdadera. Si quieren un 80% más. Claro, esa cifra negra de criminalidad. Que es enorme, ¿no? En todo, siempre. Okay. Ahora seguimos con Alfonsito. Estábamos hablando el tema del delincuente joven. Ya. Si votan, mi argumento es, votan a los 16, entonces bajemos. ¿Te acuerdas cuando el doctor Velasco Ibarra bajó la mayoría de edad de 21 a 18 años, que aquí había la imbecilidad de que las películas estaban prohibidas para... Tú eras ciudadano a los 18 años, te podías ir a la guerra, porque esa es la conclusión. Pero si no tenías 21 años, había películas a las que no podías entrar porque estaban prohibidas para menores de 21 años, ¿te acuerdas? Sí. Pero que el doctor Velasco en la década del 70 bajó a 18. Yo digo, bueno, los señores de 16 votan, entonces son... ¿Por qué votan? Porque se parte de la idea de que tienen suficiente madurez para hacerlo. Ya. Para votar, para elegir, para... Ya. Entonces, a mí me parece más madurez para saber que matar está mal. Por supuesto que sí. Entonces me parece razonable que se plantee la idea de bajar la edad a la imputabilidad penal. Okay. Porque hoy puede ser hasta 8 años estar recluido, pero al bajar la edad de la imputabilidad penal a partir de los 16 años, pueden sufrir pena, experimentar pena 26 años, acumulada hasta 40 años. Okay. El tema pendiente y no discutido en Ecuador es qué pasa con ese joven que comete delitos, y algunos delitos, que puede ser un violador en serial o puede ser un asesino en serie, que tiene primero la inimputabilidad por edad, y en segundo lugar, que es un tema que no se plantea en Ecuador, es que ese joven puede tener graves trastornos de personalidad, que hacen... Eso sí se plantea en Estados Unidos. Claro, en Estados Unidos hay delincuentes jóvenes que están recluidos a cadena perpetua, por si acaso. Entonces, guardados, pues en un hospital. Sí, está en un hospital, donde quiera que esté en una cárcel de máxima seguridad. Claro. Yo creo que llega el momento de plantear en Ecuador que si se puede llegar a determinar que además del tema de la edad, tienen graves trastornos de personalidad que vuelven, por lo menos en principio, irrecuperables, debe aplicarse una medida de seguridad a la que don Luis Jiménez Azúa hace más de 100 años llamó sentencia indeterminada. El maestro Jiménez Azúa. El maestro, el más grande penalista de habla hispanoparlante. Jiménez Azúa tuvo una declaración que para muchos fue contradictoria. Él era republicano, no simpatizaba para nada con Hitler. Él estaba en el exilio. Pero estaba en el exilio en México, era presidente de la República en el exilio mientras duró esa ficción. Sí. Pero para Jiménez Azúa el juicio de Nuremberg es nulo porque nadie podía ser juzgado por un delito que no estaba tipificado como delito cuando se cometió. Esa es la tesis de él, que ha sido muy discutida. Claro, lo que pasa con Jiménez Azúa, además, para aquella época, la concepción que él tenía del sistema de las leyes, el principio de la irretroactividad, que no haya tribunales especiales. No obstante, un gran penalista latinoamericano que se hizo en Alemania también, como Juan Bustos Ramírez, el chileno. Juan, que él fue perseguido por Pinochet, y él después estuvo en Alemania y luego se quedó en España y luego regresa a Chile. Ya falleció hace unos pocos años Juan. Juan era partidario, primero, del juzgamiento en ausencia. Era partidario de crear tribunales de sección. Y era partidario... Pero en ausencia porque tú no quieres estar. Claro, te persiguen, como el caso de Eichmann y más. Y la posibilidad de que sea imprescriptible. Ya. Entonces, ¿cuál es el argumento? Yo una vez lo escuchaba a Juan en la UNAM de México. La UNAM había... Universidad Nacional Autónoma de México, que tiene ni sé cuántos cientos de miles de estudiantes. 70 millones de estudiantes de la universidad. 700.000 tenía la Facultad de Derecho. 700.000, yo me quedé asustado cuando fui por primera vez. Cuando Juan dijo esto, la gente, como digo yo, toda la platea se conmovió. ¿Qué pasa? El maestro Juan, que derechos humanos, y digo, es la única manera, como los genocidas deben recibir el mensaje, que jamás su conducta será impune, jamás. Claro. Pero ese es el mensaje. Cuando el maestro Bustos dijo eso, ya el genocidio existía. Claro. El punto de Jiménez de Azúa era que a estos individuos los juzgaban. Yo no los hubiera juzgado, los hubiera fusilado a todos sin ningún juicio. Claro, pero a pesar de eso, el maestro Jiménez de Azúa tenía, por ejemplo, la idea del concepto de justicia penal universal, que hoy se ha vuelto a plantear, y la gente decía, no, está mal, ¿cómo cree que jueces universales? Baltasar Garzón le ordenó la prisión de Pinochet. ¿Por qué? Aplicando el concepto de justicia penal universal. La Cámara de los Lores se lo batió. Claro, a un lado. Entonces, alguna vez yo estaba la profesora Corcoy Vidasolo de Barcelona en un encuentro con una organización de Alemania que nos auspiciaba, y ella hablaba del juez Baltasar Garzón. Y yo le dije, bueno, ¿y por qué Baltasar Garzón no le aplicó la misma dosis al presidente Bush
Estados Unidos por ese río, la Corcoy. Le digo, Zambrano, Baltasar será loco, pero no es tonto. Yo hubiera hecho una palabra que comienza con C-O-J-U. Claro, sí, porque fuera... A ver, ok, queda claro entonces eso. Vámonos. ¿Qué tengo yo acá? Nos acaba, para variar, la Corte Interamericana de Derechos Humanos acaba de condenar al Estado ecuatoriano por una ejecución extrajudicial. Esa es una desaparición forzosa terminal. Terminal, claro, porque encontraron el cadáver. Ya. Por lo que se conoce ahora, porque es un caso que tiene más de 10 años, me parece que 15 años. Este joven hace operativo la policía, se lo llevan cerca del estadio de Barcelona y lo ejecutan. Las razones no sé, aparentemente no tenía antecedentes, y aunque los hubiera tenido, sí, pero después de tantos años la Corte Interamericana es el Estado ecuatoriano responsable. Pero mira, el acuerdo reparatorio en términos económicos puede ser poco significativo. Mira, en el caso Zambrano, Vélez y otros, 2007, ¿ya?, que es anterior a este último, era época en que se hacía un operativo militar y policial, cuando ejecutan a 3 o 4, y lo que dijo fue, el Estado ecuatoriano eran RC, rateros conocidos. ¿Y qué tiene que ver eso? Dice, es que fue en enfrentamiento con el ejército, fue en legítima defensa, ¿y dónde está el proceso? Entonces, y además dijeron, es que por el tiempo está prescrita la acción penal. Ojo, de Almonaciar y Llano versus Chile, el primer presidente, dijeron no, las graves violaciones a derechos humanos son imprescriptibles. Entonces, en este caso, ya si se identifican a los policías, a los oficiales que participaron, eso es de por vida, tienen que ser buscados, tienen que ser aprendidos y tienen que ser sancionados. Ese es el buen mensaje para porque estas aquí no lo ejecuciones. juzgaron nunca, porque yo me acuerdo un caso que tú también te debes de acordar, el famoso caso Fideca, pero aquí los juzgaron y los encontraron inocentes, pese a que la misma policía demostró con los exámenes policiales que las entradas de bala eran en un ángulo de 45 grados de arriba hacia abajo, o sea, los tenían en el suelo desarmados. Claro, y esa dijeron que había habido un tiroteo y en una farmacia llena de frascos de remedios y llena de vidrios no había una sola bala perdida. Váyase a ver cualquier película B o A de Hollywood y verá que 9 de cada 10 balas son balas perdidas. Además había una granada que tenía una numeración que la habíamos utilizado algunas veces. Le pusieron ese foco, es que hubo 2 que no eran pues de la rosca, que pero mataron a 2 que no habían hecho nada. Pero aún en el evento de... Y el jefe de ese asesinato vive en Estados Unidos. Sí. González, ¿no? Sí, González, sí. Pasó un miserable. Defendido por la ex mujer. Yo me voy a callar antes de que me salga alguna loca a decir que tengo delito de odio. No. Yo creo que todos los que estuvieron metidos en eso son unos asesinos. Porque por la espalda y en el suelo no se mata a nadie. Y la teoría es que esa fue una ejecución sumaria. Sí, señor. Porque trabajaban con estos asaltantes. Sabían que iban a hacer un asalto y dijeron, ¿sabes qué? Ya hay que borrarlo del mapa. Pachucho Rigoberto. Claro. También lo borraron del mapa. Claro, ya para que no hablen. Exacto, porque quería hablar. Es el silencio de los no inocentes. Porque... Es correcto. No es la película yo de Foster, The Silence of the Lambs. Sí. Es de The Silence of the Criminals. Porque el Pachucho Rigoberto pues no era pues la Virgen María. Okay. No. Pero bueno, lo mataron. Ok, entonces, ¿a qué nos han condenado? A un acuerdo reparatorio que yo te digo es simbólico. En el caso de Zambrano Vélez fueron $60,000. Eso no le devuelve la vida a nadie. No le devuelve. 600,000 y 6 millones. Pero lo importante del mensaje es que es un delito imprescriptible. Tienen que ser aprendidos los policías, los oficiales tienen que ser juzgados. Esa es la parte cake. Claro. Porque la plata. Claro, estuvieron en esto, cejo. Es el mensaje, claro, porque en Chile se dijo, ¿está prescrito o no prescrito, señor? Se dijo en Chile, a ver, señor, ¿fueron declarados inocentes? Tampoco, señor, porque fueron juzgados por tribunales de la misma línea. Por eso fue la tendencia del sistema interamericano de decir que no debe haber justicia especializada en materia militar ni en materia policial. ¿Para qué? Para tratar de evitar la impunidad, que es lo que pasó en el caso Fideca. Por eso el caso Fideca tendrá, aunque demore el tiempo, pero ¿algún día tú crees que se haga justicia? Sí, por supuesto que sí. Ahora hay países que mantienen el fuero militar, Estados Unidos, por ejemplo. Pero sí, por otras razones. Ellos tienen un ejército enorme que vive permanentemente en conflicto, entonces necesitan aunque y a veces la ley marcial es más fuerte que la civil, a veces. Sí, aunque Estados Unidos, yo te digo que en general Estados Unidos tiene un sistema de justicia que merece ser considerado.
hasta donde yo sé, cero corrupción. Tú no conoces de fiscales que han recibido dinero, ni jueces. Ahora no, en la época del Capone sí, pero ahora ya no. Claro, porque en la época del Capone pasaba que en la época de las familias de Nueva York, si iban a jurado, y había una manera de atemorizar al jurado. O comprar. O lo compraban, y si no querían mataban a uno de los jueces. Era terrible, los demás salían corriendo. Por eso John Gotti, la mayoría de los casos, terminaba suelto con su impecablemente vestido. ¿Pasaba algo con algún jurado? Claro, pasaba algo hasta que se le acabó la leche. Claro, fue condenado a prisión de por vida y murió en la cárcel John Gotti. Además que John Gotti le podía dar una cátedra de elegancia al príncipe de Gales y a todos aquí. Era una cosa, pero... Impresionante. Bueno, el hombre era pobre, pues no, o sea, te usaba las telas más baratas. Era de Yves Saint Laurent para arriba. Por favor, es un Versace. tipo ya... No, elegantemente vestido. Una elegancia que otros mafiosos se quejaban de que este hombre llamaba demasiado la atención por su elegancia, porque además tenía porte, o sea, o era un criminal de verdad. Vamos a la pausa, vamos a la pausa, vamos a la pausa. Vamos a lo que... Tenemos todavía material, comencemos acá nosotros. Glass, Jorge Glass, sale libre con una orden de un juez, no me acuerdo qué pueblo. Sí, eso es de Santo Domingo. Santo Domingo, ya. Y pese a tener una condena, le dan... Nadie entiende bien qué es lo que le han dado. Es una medida de amparo. Una medida cautelar autónoma se llama. O sea, o sea, una acción de protección, porque el amparo ya lo... No. Ahí sí se usa amparo. Acuérdate que teníamos antes el amparo constitucional. Sí. Bueno, el habeas corpus puede ser correctivo, relativo, lo que quiera. ¿Qué es lo que le han dado a Glass? Le han dado a Glass una medida que se llama cautelar para que hace cesar el estado o situación de la persona. Mira, lo que sí hay que reconocer es que Glass no es que está 3 o 4 meses preso, cumplió 5 años. No, claro, no es que esté un día tampoco. Ya. Entonces, si hubieran ya los jueces de garantías penitenciarias actuado en la llamada unificación de la condena, la más alta que 8 años absorbía la menor de 6, y con los 5 años él tendría derecho a un cambio de régimen de libertad. No a la libertad, sino un cambio de régimen. No es ni inocente. No, exacto, no, es un cambio de régimen. El resto de la pena la cumple sometido a ese sistema, donde le puedes poner grillete electrónico, presentación periódica, impedimento de salida del país, todo lo que quiera. Pero lamentablemente por cuestiones políticas, esos jueces hasta hoy han estado limitados. Y no, hasta ahora no dicta la unificación de la pena con un presupuesto. Eso no debería ser automático. Es como el tiempo de expreso sin juicio. ¡Ting! La computadora, señor, afuera. Yo sostengo que la automatización, la digitalización de la justicia, la tecnificación debería funcionar en casos como ese. De manera que cumplió los presupuestos, señor, fuera. Porque le echan la culpa al director de SNAI, que no manda los protocolos, etcétera. Bueno, tienes que haber tenido buena conducta también. Sí, claro. Si te dedicaste a seguir jodiendo dentro de la cárcel, no. Okay. Además, tú llevas un registro de la vida dentro del sistema carcelario. No, claro, y una bitácora que haces desde que te levantas hasta que te... Si cumple todas las prescripciones, todos los... Tiene derecho, exacto. Para mí es un derecho que hasta hoy no se le reconoció. Y es lo que motiva que se busque una y se busque otra salida. Se dice que porque no fue un habeas corpus. El hecho cierto es que la medida cautelar autónoma se ha aplicado en el sistema interamericano, sirve para hacer cesar un estado o una situación que afecta a una persona. Yo recuerdo Fermín Ramírez versus Guatemala 2005. Fermín Ramírez fue condenado a pena de muerte, pero se lo había dejado en indefensión porque fue llamado a juicio por un delito cuya pena más alta era prisión de por vida, y el tribunal, por la conmoción social, por el lawfare jurídico, en ese tiempo no se hablaba de lawfare, pero la guerra jurídica, la presión, lo condenó a la pena de muerte. O sea, lo condenó a una pena que no estaba establecida para ese delito. Que no había sido materia de la acusación de la fiscalía. Okay. Con lo cual lo dejan en indefensión. O sea, lo condenan a muerte por otra cosa. Sí, la fiscalía dijo prisión de por vida. Si me pongo yo de ejemplo. A mí me acusan de ser... Y te dicen... un ladrón, estafador y lo una que serie de sea. delitos. Entonces, la pena más tú eres alta... mi abogado y me estás preparado para defenderme del ladrón. Exacto. Y de repente me salen en el juicio con que yo soy Pena asesino. de No me muerte. jodas, eso no vale.
Así, por yo eso no es que puedo defender. Por eso es que el sistema interamericano dictó una medida cautelar. O sea que él nunca lo mataron. Exacto. Para impedir que se lo ejecute. Y dijo, no lo puede ejecutar mientras no termine. Cuando terminó, dijo, a él lo dejaron en indefensión. Tiene derecho a un nuevo juicio. Por ese cargo. Claro, con las garantías debidas. Ese es el famoso caso Fermín Ramírez versus Guatemala. Interesantísimo. Muy interesante. Y aquí también hay un caso muy importante que en el año 2009, donde un justiciable anuncia pruebas, el juez y la fiscalía, las pruebas no se practican, no por culpa del justiciable, sino porque va a la Corte Suprema y tenía que dictarse un exhorto, una carta rogatoria, eso se demoró, entonces la fiscalía le dice al juez, sabe que no podemos quedarnos tanto tiempo, vamos a la audiencia de juicio. Ahí piden una medida de cautelar, junto con la acción extraordinaria de protección, que ese tiempo podían caminar las dos, y lo primero que hace la Corte Constitucional fue decirle al juez, usted no puede continuar mientras no se practique la prueba. Cuando termina la acción de protección, dice, se violó el derecho al debido proceso del justiciable fulano de tal, el juez tiene que primero cumplir la práctica de la prueba y después tiene que resolver. Entonces hay precedentes también en Ecuador de la importancia de las medidas cautelares. O sea que, en resumen, la medida cautelar autónoma, así se llama, que le han beneficiado a Jorge Glass, siempre y cuando haya cumplido el 60% de la pena, ¿no? Es que no es un sustituto. No es sustituto. Ya. Es un tema que, o sea, ¿tu opinión está bien dada o no? Está bien dada, porque además es una respuesta frente al Estado. ¿Por qué los jueces no cumplen con las garantías de lo que tú decías? Tiene que ser automático. Tiene que ser automático. Sí, todo. La prisión preventiva tiene que ser automática. Así yo, por ejemplo, a mí me condenan a 10 años de cárcel, al día 10 años, el que cumple los 10 años, el sistema le dice al director de la cárcel, mañana sale vaquerizo, cumplió los 10 años. Tiene derecho a rebajas. Claro. Que tiene que estar automatizado. Yo las rebajas las condicionaría. Yo, para cierto tipo de delitos, que se lo vaya a rebajar su madre. Violadores de criaturas, eso, que le vaya a rebajar su madre. Además que eso no necesitan rebajas, ¿cierto? Se accidentan, esa gente que se mete con criaturas tiene una tendencia general, total, de sufrir accidentes dentro de la cárcel. Sí, los suicidios provocados. Sí, lo que a mí me hace pensar que en ciertas cosas, hasta los delincuentes criminales tienen valores éticos más serios que nosotros. Allá no te perdonan meterte con criaturas. Recuerda un famoso violador y abusador que tenía una isla que llevaba hasta el presidente Clinton a la isla, famoso, de una serie, se suicidó, terminó ahorcado con una corbata, lo colgaron. Y yo soy el profeta Mohammed, solo que no tengo barba. Lo dejaron colgado. No, ese fue el silencio de los culpables. Claro. Ese no podía hablar. No, pues llevaba presidentes a la isla. No podía hablar. Ese llevaba... Hermano, el problema de ese tipo de corrupción es tan viejo como los primeros imperios. Acordémonos entre otros de Calígula, Nerón y otros más en Roma, Tiberio. Las perversiones. Las perversiones son... Oye, una pregunta, ¿un pervertido no es un loco? Puede ser perfectamente normal, pero ser un pervertido. Pero es irrecuperable. Estábamos hablando fuera de micrófonos para los amigos de la radio, nuevamente Alfonso lo va a resumir. En el caso Glass, lo que se le concedió fue una medida cautelar autónoma. No un habeas corpus. No un habeas corpus, al se ha sostenido que debe ser con habeas corpus, pero lo cierto es que, ¿por qué se le concede la medida cautelar? ¿Y qué es la medida cautelar? Es la posibilidad o el mecanismo constitucional, porque está previsto en la Constitución, en el Código Orgánico de Garantía Jurisdiccional y Control Constitucional, que lo que busca es limitar o impedir que continúe la afectación de los derechos justiciables. Ahora, en el caso del ciudadano Glass, los jueces de garantías penitenciarias de Ecuador, desde diciembre del 2020, si los jueces hubieran actuado correctamente, tenía derecho a cambiar de régimen y a ir en un sistema de prelibertad o libertad controlada por el cumplimiento efectivo de la condena, porque ya hoy tiene 5 años de una pena. 5 años de temporada. Sí, increíble. De una pena unificada que llegaría hasta 8 años. O sea, había cumplido con creces y los jueces, allí sí, por manipulaciones políticas, lo que yo digo, es un secuestro institucional que le hace el Estado, donde termina siendo revictimizado. Ahora hace tiempo, tiene años ya. Pero revictimización. No, yo estoy de acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No, yo no lo estoy justificando, estoy diciendo que históricamente
No es que es la primera vez. Sí, entonces... Ojalá sea la última. Sí, entonces tú decías bien, ¿por qué no se convierte, y eso es importante ratificarlo, recalcarlo, estos beneficios penitenciarios debieran ser un derecho, ahora con toda la magia y toda la posibilidad de tener todo tecnificado, se cumplen los estándares, se le concede el beneficio para evitar esta manipulación con los jueces penitenciarios. Y la extorsión, además. Es una cosa, cumplió el año de prisión preventiva, para que hizo afuera, que el juez, que el director del nada, cumplió el año, aquí está, se acabó. Cumplió tal tiempo de prisión, tiene tal, sí, cuando no haya problemas. Claro, y mencionamos dos precedentes, el uno de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Fermín Ramírez, versus Guatemala en el año 2005, lo condenaron a pena de muerte cuando el proceso era por un delito cuya pena máxima era prisión de por vida, y lo iban a ejecutar. El sistema interamericano dictó la medida cautelar. O sea, lo llevaron a juicio por A y lo iban a ejecutar por C. Sí. No, entonces dijo la Corte, no lo pueden ejecutar, se suspende la ejecución, se examinó el proceso y dijo, lo dejaron en defensión, tiene derecho a un nuevo juicio con las garantías del derecho al debido proceso. Para que por B. Por B. Entonces, esa es la situación, y en Ecuador hay un caso también de Corte Constitucional, un ciudadano que solicitó pruebas, el juez las autorizó, no se las cumplió, quisieron llevarlo a la audiencia de juicio y allí apareció también una medida cautelar junto con acción de prestación, le dijeron al juez, vea, mientras usted no practique la prueba que usted autorizó, usted no puede juzgarlo. Sí. Entonces así terminó también ese proceso, hay precedentes ahí interesantes. 10 minutos. Mira, este es el expreso de hoy. Dice la adquisición conveniente, ilusiva y el radar de la TEME. No me interesa si fue la adquisición. Yo voy a dos preguntas aquí. Tengo entendido, y corrígeme si me equivoco, que la responsabilidad en el caso penal es personalísima, ¿no es cierto? Sí, bueno, puede haber responsabilidad penal de personas jurídicas en ciertos casos. Pero, hablando de personas naturales. Sí, por supuesto. Por la capacidad tendría que ver que tiene la persona. Seguramente dentro de unos años, con el avance de la tecnología, los automóviles podrán andar solos, sin personas, ya mismo. Sí, pero mientras el automóvil tenga un conductor y ese conductor causa un accidente y, estamos por un ejemplo extremo, mate a alguien, ¿quién es el responsable del digamos, homicidio culposo, porque no es doloso? ¿El conductor del carro o el dueño del carro? Siempre el conductor. Ya, pero en nuestra legislación, bueno, se imputa al dueño del carro. Hay la responsabilidad civil solidaria, pero civil, no penal. No penal. Mira, yo conocí un caso de una persona que el dueño de un vehículo lo mandó con un chofer para un patio de ventas, hubo un accidente lamentable, el peatón estaba borracho, en la perimetral en la noche, pasó corriendo, y entonces el chofer llegó y le dijo, jefe, pasó esto lamentablemente, y él estaba en una reunión en el Tenis Club en San Borondón con amigos, que ellos supieron cuando le dio la llave, le dio los $100 para que ponga gasolina y lo lleve a Quito al patio de venta, pero a él, como no apareció el chofer, sabían quién era, a esta persona lo procesaron y lo condenaron al dueño del carro. Pues es una imbecilidad. Una estupidez. Mira, se presentó acción extraordinaria en ese momento se presentó recurso de revisión. ¿Sí? Hace el definitivo. Pues. Claro, ya la sentencia, estaba en la cárcel, estaba cumpliendo pena 2 años. Por algo que no hizo. Que no hizo, por ser el dueño del carro. Pero mi hijo Alfonso Junior conocía a este joven que estaba presumido papá, él no tiene dinero, son de las defensas pro bono que para mí son formidables. Yo saqué de mi bolsillo, saqué copia, planteé un recurso de revisión, fuimos a la audiencia en Quito, extraordinaria la sensibilidad de los jueces. Está una doctora Gladys Terán y un doctor que lamentablemente falleció por un cáncer. Escucharon, estuvimos hasta las 8 o 9 de la noche. ¿Y la fiscalía qué decía ahí? La fiscalía mantuvo el criterio que se debía mantener la condena porque no habían variado los hechos. Le dije, señor, pero si él es el dueño del carro, no es el conductor del vehículo. Está probado quién es el conductor del vehículo. No puede haber responsabilidad penal por ser el dueño del carro. ¿Cómo terminó? El caso terminó que el recurso de revisión le clavaron con lugar y él recuperó la libertad. Claro, o sea que esa misma noche. Quiere decir que cuando el recurso de revisión es a favor del que lo pide, es inocente. Sí, inocente. O sea, vuelve a su estado natural, que es el de inocencia. Sin duda. Ya. Es un caso excepcional. Ya. Por excepción, se vulnera el llamado Instituto de la Cosa Juzgada con recurso de revisión en Ecuador. Ya, la otra cosa es en el tema, esto ya no es penal, porque es una infracción de tránsito. Yo tengo un carro
o 2 carros, o 3 carros, o 10 carros, o un carro, ya. No lo manejo yo, ese día no lo manejo yo. El carro está en uno de estos negocios llamados radares, porque lo que son un negocio. Toman una foto y como el carro tiene una placa, o debería tener, porque hay montones de carros que no tienen placa. Claro, identifican la placa. Si identifican con la placa, identifican la matrícula identifica al propietario. Entonces el propietario es el perdón, ¿y si yo no estaba manejando? Pero a ver, ahí la responsabilidad civil, la multa. Es civil, ¿no es cierto? Sí, claro. No ahí sí puede ser... Sí, es un mecanismo de contención, de prevención. Pero yo entiendo que las medidas de control de velocidad son preventivas, no punitivas, no son para recaudar dinero, sino para prevenir que tú violes la velocidad. Pero en Durán acaban de poner cada kilómetro un radar. Y la velocidad en la avenida Nicolás Lapenti, porque tiene el nombre de Nicolás, porque él fue el que la hizo, ¿te acuerdas la callecita que era de 3 salidas? Bueno, una cosa espectacular, era 70 kilómetros, la han bajado a 50, de repente, y han metido radares por todas partes. ¿A qué huele eso? Es un mecanismo de extorsión institucionalizada. Bueno, allí tendrían que, primero, se puede plantear, ahí sí, para eso serían las medidas constitucionales bien utilizadas. Para eso puede servir una medida cautelar, que le pone un tope, dice, no señor, es inconstitucional, pues ahí las razones tendrán que ser bien utilizadas, atenta el derecho al buen vivir, ahí sí, acordémonos del suma causal, señores, ¿cómo es posible? Es ilógico, es contraproducente que haya radares a tan corto tiempo. ¿Sabe qué? La medida cautelar. Para los que no están viendo en la televisión, gol de Japón. Japón le va ganando a Croacia 1-0, minuto 44 del primer tiempo. Japón puede ser uno de los finalistas, por si acaso. Japón está dando una sorpresa increíble. Sí, no puede ser. Aunque con España el segundo tiempo entró a no ganar porque no quería encontrarse con Brasil. ¿Sabes qué? Son las jugadas. Sí, pero está bien, pero mientras tú no perjudiques un tercero. Cuando ya perjudiques un tercero ya no puedes hacer eso. Por último, la nulidad del caso Zinke, porque ya se nos va el tiempo, tenemos 5 minutos. Bueno, en Ecuador hay una condena que hoy se ha declarado nulo el proceso. A ver, en el caso Zinke se habló de peculado, el peculado es abuso de dineros públicos, sí, por eso la condena. Pero el caso Zinke hay que recordar, el famoso caso Perenco, que es la empresa, entiendo, dueña de la explotación petrolera del Pozo, en tribunales internacionales, ¿ya?, le ha ganado una demanda al Estado ecuatoriano. Otra más que no ganan. Ya son más de $1.000 millones que el Estado tiene que pagar. Suma. No, entonces, y no tomes en cuenta Chevron, porque ahí sí la cifra es descomunal. No hay quiebra no podemos pagar. No, entonces, mire, ¿qué pasa ahí? En tribunales internacionales, porque está aprobado que esa explotación petrolera le generó, y está aprobado con cuadros, alrededor de $600 millones al Estado ecuatoriano de utilidad. De utilidad neta. Okay. Entonces dice bien Perenco, señores, pero si hay una utilidad de $600 millones, ¿por qué a mí no me pagan? A mí tienen que pagarme. Entonces por eso está obligado. El Estado en el tema Perenco gana 600 palos y se olvida de pagarle al que sacó el petróleo para que te gane 600 millones. Claro, no cumple con obligación de pagar. Entonces se van Nacional falló a favor de Perenco. Claro, y se van a un proceso donde los auditores de la Contraloría son personas que no saben de temas petroleros. Entonces, claro, en la época de Celi, eso era igual que en la época de... No sé si era peor en la época de Celi que en la época del otro ciudadano. De Carlos. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que eso de la Contraloría hace años que se institucionalizó dos cosas. Ser como una especie de juez de última instancia y... el dinero, el billete. Entonces, esto dicen que hay prejuicio del Estado ecuatoriano, pero además, la Contraloría tenía un tiempo de 180 días para presentar el informe y se demoraron como 3 años. En aquella... 3 años son como 1000 días. Sí, en aquella época era presupuesto que hay el informe de Contraloría determinando responsabilidad. ¿Cómo se demoraron? La Corte dice, a ver un momento, el principio de legalidad, la Constitución dice que cualquier acto procesal que se viole violando la Constitución o la ley carece de valor alguno. O sea, como que una norma... O sea que si declararon nulo el caso Zinke, la culpa es de la Contraloría. Claro, porque no hizo en tiempo oportuno el dictamen. Entonces, señor, como no fue en tiempo oportuno y este es el presupuesto, este caso es nulo. Comience de nuevo.
comienza de nuevo, pero ¿cómo va a comenzar si no hay el informe de Contraloría en tiempo oportuno? Yo no le veo futuro, más allá de que, además que no hay perjuicio, y si no hay perjuicio, el Estado más bien tiene que indemnizar a la empresa Perenco en tribunales internacionales. Entonces, es una contradicción terrible que en Ecuador se persiga por un supuesto perjuicio cuando resulta ser perjudicada la empresa transnacional Perenco, que ahora el Estado ecuatoriano tiene la obligación de indemnizarla. Por eso el caso es nulo, el caso sigue. Y es una nulidad para mí irreversible. Tú lo acabas de explicar de una forma tan clara, porque hay 10.000 versiones sobre el tema. Muy simple. El informe de Contraloría tiene que estar en 180 días y se demoró 3 años. No vale. Segundo, no hay perjuicio. Y claro, además, no hay pero vamos al primerito, el que facilita, porque uno puede decir sí o no. No, pero a ver, ¿entregó el informe de la Contraloría en 180 días? No. ¿En cuánto tiempo lo entregó? 3 años. Entonces, señor, no joda. No, por eso dijo el tribunal, no entró a considerar culpabilidad o inocencia de nadie, simplemente dijo el proceso es nulo. Exacto, porque la Contraloría, fuera del plazo previsto en la ley, presentó el informe. Pero ahí lo declaran nulo, por tanto se podría empezar de nuevo. Cuando tú ganas el recurso de revisión, ya te declaran inocente y ya no te pueden volver a juzgar por lo mismo, nunca más, ¿no? Nunca más, no puede haber una revisión sobre la revisión, dicho gráficamente. No puede revisarse la revisión. O sea, se acabó. Termina la historia. No, te lo preguntaba por el caso Isaías, porque por ahí pues andan los has-lickers en inglés, los chupamedias en castellano, que es menos grosero, de un ex embajador del Ecuador en Londres que jugaba al parchís con Assange, de que él va a revisar, porque quiere ser contralor ahora, que él va a revisar todo eso. ¿Ves? Esta con spray. Eso es lo que va a revisar. No, algún día él tendrá que... Algún día tendrá que haber repetición de lo que ha pasado ayer. Por último, mi querido Alfonso, tú como penalista, ¿qué sabes? ¿Qué tan grande es la violencia contra la mujer en el Ecuador? Yo te decía antes de... Con el estándar latinoamericano, a ver. Porque con el estándar europeo estamos jodidos. Pues. Sí. Yo te digo que se dice que se hizo visible la violencia con la ley de la violencia, sí. Pero yo creo que lo que se conoce puede llegar apenas al 20% de la violencia real. La quinta parte de la violencia real. Sí, porque hay violencia contra la mujer, hay violencia contra niños, hay violencia contra las personas de tercera edad. Recuérdate, hay un proceso de revictimización, porque la persona de tercera edad, no solo por el hecho que los dos estamos en la tercera edad, pero a veces somos revictimizados por la sociedad. No te dan el asiento como deben dártelo, el colectivo que no para porque es muy viejo y paga menos. Claro. Y por último, hasta los niños se burlan de los viejos. ¿Sí? Ahora, porque en mis tiempos, a mí se me hubiera ocurrido burlarme de una persona mayor y decir, a ver, mira, yo hice muchas cosas malas en mi juventud, ¿no? Mi padre nunca me puso un dedo encima. Pero que yo hubiera faltado el respeto, ahí sí me metían un matantiro que... ¿Te acuerdas del matantiro un tirolá? Por ahí salía volando. Sí, no, ¿Qué te digo? Porque la disciplina es formidable dentro de casa. La primera formador de valores es el hogar. Y cuando no hay esos valores en el hogar, te jodiste, hermano. Sí, mi mamá ahora sigue viviendo, está en los 90 años. Cuando yo le digo a mamá, mi hijito debe ser agradecido conmigo y no reclamarme. A mi querida mamá Lilia. No, mi mamá, que en paz descanse, una bondadosísima y espectacular, pero pegaba 10.000 cachetadas. No, mi mamá andaba con un látigo. Se acabó la mi mamá andaba con un látigo en la cartera. A mí de asesino serial. No, eso. En la familia de mi mamá le decían el látigo negro. Mandaban a prestar látigos a la casa. Les recuerdo que en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el 25 de noviembre, 25N, la CNTC realizó un conversatorio virtual con el experto Tim Kruger y colaboradores de la corporación. Los participantes reflexionaron sobre la importancia de las masculinidades positivas. Yo voy a invitar a algún experto de esto para que me explique cuáles son las masculinidades positivas. Pero de todas maneras, todo lo que sea para abolir la violencia intrafamiliar y contra la mujer va a tener el apoyo incondicional nuestro. Gracias. Mi querido Alfonso, muchísimas gracias. Y nos vemos mañana. Chao.